Apenas aprendí a leer, mi papá me llevó de la mano por esta mágica aventura que es la lectura. Empecé como Luis, con las fábulas. Después seguí con cuentos infantiles, con los clásicos. Y a partir de ahí no había vuelta atrás. No paraba de leer cuantos libros se me cruzaban en el camino. Lo que contó Julia, esta obsesión por el libro, a mí me pasó cuando era chica y me hace acordar una anécdota. Una compañera de colegio, Clarisa, que era una peticita, pichugona, llena de rulos, malísima, malísima, malhumorada, envidiosa, insoportable, realmente insoportable. A ella nos envidiaba a todas porque creía que éramos todas altas, lacias y chatas, cosa que por supuesto no era cierto. Yo, a pesar del carácter de Clarisa, trataba de llevarme bien con ella, porque Clarisa tenía lo más preciado para alguien como yo adicta a la lectura. Resulta que el padre era dueño de una librería. Ella conmigo ejerció su sadismo con serena ferocidad. Como sabía el tipo de libro que a mí me gustaba, me sometía a todo tipo de condicionamientos para prestarme libros que a ella ni siquiera le interesaban. O le tenía que comprar un alfajor o hacerle la tarea. Era de terror. Malísima, malísima. Resulta que un día, para joderme mejor, ella pergeñó un plan para someterme a la peor de las torturas. Así como al pasar, me dijo que tenía la colección completa y encuadernada de las Crónicas de Narnia. Ese libro era lo más, era un tesoro. A mí me habían regalado el primero, El sobrino del mago, y los otros se acababan de editar. Ay, yo quería tener ese libro, me moría por ese libro. Ya no podía pensar en otra cosa, me pasé el resto del día y parte de la noche pensando cuándo me lo iba a prestar. Ella me dijo que pasara al día siguiente, y ahí fui. Toqué timbre y ella salió y con su cara de póker me dijo: ah, no, el libro se lo presté a otra persona, mañana te lo presto, mañana te lo traigo. Como si me hubieran dado un balde de agua fría. Me fui abatida. Tenía tanta esperanza de tener ese libro, pero al ratito la esperanza se volvió a apoderar de mí, porque al día siguiente seguro que me lo iba a dar. Al día siguiente volví a tocar timbre. ¿Y todo para qué? Para que me dijera que no tenía ganas de volverlo a leer y que volviera al día siguiente. Y la cosa no iba a ser fácil, porque ella tenía pensado el plan que era sutil y siniestro. La cosa siguió un tiempo más. Yo iba todos los santos días, pero yo sabía que hasta que la hiel no se le escurriera por completo del cuerpo, Clarisa me iba a someter a la tortura indefinidamente. Y yo sabía que me lo hacía a propósito. Si ella quería que yo sufriera, dale que va. Porque a mí lo único que me interesaba era que me prestara el libro. Y así fui, todos los santos días, y todos los santos días la misma respuesta. Que se había prestado a Menganito, que se lo habían devuelto pero que no se acordaba dónde lo había puesto. Y yo cada vez era ilusión y decepción. Hasta que un día, porque siempre hay un día, mientras yo estaba esperando callada a que Clarisa me diera una nueva excusa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia de una niña calladita y cotidiana en la puerta. Nos pidió explicaciones a las dos.
Yo no sabía qué decir. Y Clarisa medio que borboteó alguna cosa, pero ella entendió enseguida. Se le transfiguró la cara. Yo creo que para ella era peor saber lo que estaba haciendo la hija que entender lo que estaba pasando. Ahí nomás la encaró. Pero si ese libro no ha salido jamás de esta casa, y vos ni siquiera lo quisiste leer. Andá a buscarlo, y se lo vas a prestar ahora mismo. Se dio vuelta y me dijo, y vos te podés quedar con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Saben lo que es eso? Todo el tiempo que quieras es lo máximo que una persona puede tener la osadía de desear. Es mejor que si te lo hubieran regalado. Yo ya estaba obsesionada, loca. Y estaba por llegar el libro. Entré como en un trance, tenía la mirada fija en la puerta, y en ese estado recibí el libro. Creo que no dije nada. Sí que lo agarré, lo abracé fuerte, con el amor del encuentro, y me fui caminando despacio, como en un sueño. No sé cuánto tardé en llegar, pero sí recuerdo el calor en el pecho, el aleteo de las mariposas en la boca del estómago, el palpitar del corazón. Cuando llegué a casa me fui a mi cuarto y lo escondí bajo la almohada. No lo empecé a leer enseguida. Había estado tanto tiempo queriéndolo que simulaba que no lo tenía. ¿Para qué? Para sentir la alegría y la sorpresa de encontrarlo. Lo abría, leía unas cuantas líneas, lo volvía a cerrar y lo volvía a meter en su escondite. Me hacía la distraída, caminaba por la casa fingiendo que no sabía dónde lo había guardado, para después sentir el alivio de encontrarlo en su escondite. La verdad que inventaba obstáculos más ridículos para luego, al encontrarme con el libro en la intimidad, abrirlo, ponerme a leer y meterme en su mundo. Y así disfrutar plenamente en una comunión silenciosa de esa felicidad clandestina. Y ya no era una niña con un libro, era una mujer con su amante.